Las matemáticas, una herramienta aplicable para la ingeniería agrícola. Gran parte de los procesos de investigación generan un conjunto de datos de diferentes características, muchos de los cuales requieren de un análisis estadístico matemático para sus resultados. De ahí la necesidad de comprender la naturaleza del proceso íntimamente relacionado con el de la investigación y de conocer algunas herramientas de las matemáticas aplicadas más usadas acordes al objeto de investigación. Problemas básicos fundamentales en las ciencias agropecuarias, donde se utilizan las herramientas de las matemáticas aplicadas. Existe una gran variedad de problemas donde se utilizan las herramientas matemáticas en estas ciencias. Para agruparlos y diferenciarlos se consideraron tres clases de problemas básicos fundamentales definidos por Chávez 2016. Problemas de optimización, problemas estadísticos, problemas para obtener cálculos y relaciones entre magnitudes. Antes de definir estos tres últimos textos, vamos a hablar un poco de la relación entre las matemáticas y el sistema de agroforestal. Como número 1 tenemos modelado y diseño. Nos dice que las matemáticas desempeñan un papel crucial en el modelado y diseño de sistemas agroforestales, mediante el uso de ecuaciones y algoritmos matemáticos. Es posible simular y predecir el comportamiento de los componentes del sistema, como el crecimiento de los árboles, la interacción de las especies, los flujos de nutrientes y agua. Esto nos permite optimizar el diseño de sistemas para maximizar la productividad y la sostenibilidad. Análisis de datos. Las matemáticas también son fundamentales en el análisis de datos recopilados en sistemas agroforestales a través de técnicas estadísticas y de análisis numéricos. Es posible extraer información relevante, identificar patrones y tendencias y evaluar la eficacia de las prácticas agroforestales. Esto ayuda a tomar decisiones informadas y mejorar la gestión de sistemas. 3. Optimización de recursos. Las matemáticas se utilizan para optimizar el uso de recursos en los sistemas agroforestales. Esto implica encontrar soluciones óptimas que maximicen la producción de alimentos, madera u otros productos, minimizando al mismo tiempo el uso de agua, fertilizantes y energía. Los modelos matemáticos y los algoritmos de optimización ayudan a encontrar estrategias eficientes y sostenibles para la gestión de los recursos. 4. Planificación y gestión financiera. Las matemáticas también desempeñan un papel importante en la planificación y gestión financiera de los sistemas agroforestales. El cálculo de costos, ingresos y beneficios, el análisis de viabilidad económica y la evaluación de riesgos de aspectos cruciales para la toma de decisiones informadas en la gestión de estos sistemas. Las herramientas matemáticas como los modelos financieros y las técnicas de evaluación de proyectos ayudan a realizar análisis cuantitativos y evaluar la rentabilidad
y sostenibilidad de las inversiones agroforestales. En resumen, las matemáticas son una herramienta fundamental en el modelo, diseño, análisis de datos, optimización de recursos y planificación financiera de los sistemas agroforestales. Su aplicación permite mejorar la productividad, sostenibilidad y la toma de decisiones informadas en la gestión de estos sistemas. Ahora sí, ¿cuáles son los problemas de optimización? Son aquellos en los que podemos encontrar el mayor resultado posible, ya sea maximizando o minimizando una función objetivo sujeto a ciertas restricciones. Esos problemas pueden aplicarse en diversos campos como la economía, la ingeniería, la logística, entre otros. Algunos puntos claves sobre los problemas de optimización son: lectura cuidadosa del problema, que es importante leer detenidamente el enunciado. El problema de optimización para comprender todas las cantidades conocidas y desconocidas, así como las condiciones y restricciones involucradas. 2. Identificación de la función. Objetivo: en un problema de optimización debemos de identificar la función que queremos maximizar o minimizar. Esta función puede representar, por ejemplo, el costo de producción, los ingresos y la eficiencia. 3. Restricciones. Los problemas de optimización suelen tener restricciones que limitan las posibles soluciones. Estas restricciones pueden estar relacionadas con recursos limitados, condiciones específicas, requisitos legales, entre otros. Los métodos de resolución. Existen diferentes métodos para abordar problemas de optimización, como el cálculo diferencial, programación lineal, los algoritmos genéticos, entre otros. La elección del método depende del tipo de problema y de las restricciones involucradas. Problemas estadísticos. Sesgo de selección. El sesgo de selección ocurre cuando la muestra utilizada para realizar un estudio representa adecuadamente a la población objetivo. Esto puede conducir a conclusiones incorrectas si los resultados de la muestra no son generalizables. Sesgo de respuesta. El sesgo de respuesta se produce cuando los participantes en un estudio no responden de manera precisa o completa a las preguntas o solicitudes de información. Esto puede afectar a la validez de los resultados y conducir a conclusiones erróneas. Sesgo autoselección. Sesgo autoselección ocurre cuando los participantes tienen la capacidad de elegir si participar o no en el estudio. Esto puede introducir sesgo en los resultados, ya que las personas que eligen participar pueden tener características diferentes a las de las que no participan. Error de muestreo. El error de muestreo se refiere a la variabilidad natural que se produce al seleccionar una muestra de una población. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor será el error de muestreo. Sin embargo, incluso con un tamaño de muestra adecuado, siempre habrá cierto grado de error de muestreo. Confusiones de variables. La confusión de variables ocurre cuando una variable no medida o no controlada influye en la relación entre las variables que se están estudiando. Esto puede llevar a conclusiones incorrectas sobre la relación entre las variables de intereses. Falta de representatividad. La falta de representatividad se produce cuando la muestra utilizada en un estudio no representa adecuadamente a la población de objetivo.
Esto puede afectar la generalización de los resultados a la población más amplia. Problemas para obtener cálculos de relaciones entre magnitudes. Para obtener cálculos de relaciones entre magnitudes es importante tener en cuenta algunos problemas comunes que pueden surgir. Unidades incompatibles. Es fundamental asegurarse de que las unidades de las magnitudes sean compatibles antes de realizar cualquier cálculo. Si las unidades no son consistentes, los resultados pueden ser incorrectos. Error de redondeo. Los cálculos numéricos a menudo implican redondeo, lo que puede introducir errores en los resultados. Es importante tener en cuenta los errores de redondeo y considerar su impacto en los cálculos. Errores de medición. Las mediciones pueden contener errores inherentes, ya sea debido a la precisión limitada de los instrumentos o a factores externos que afectan la medición. Estos errores pueden afectar los cálculos y las relaciones entre magnitudes. Dependencia de datos. Algunos cálculos y relaciones pueden depender de datos externos, como las constantes físicas o información experimental. Es importante asegurarse de tener acceso a los datos necesarios antes de la realización de cálculos. Simplificaciones y suposiciones. En algunos casos es necesario realizar simplificaciones o hacer suposiciones para simplificar cálculos. Sin embargo, estas simplificaciones pueden introducir errores en los resultados, por lo que es importante tener en cuenta sus limitaciones. Recuerda que esto es solo algunos de los problemas comunes que pueden surgir al obtener cálculos y relaciones entre magnitudes. Cada situación puede tener sus propios desafíos específicos, por lo que es importante analizar cuidadosamente el contexto y considerar todas las posibles fuentes de error. Bueno, pues chicos, primeramente acabamos de ver prácticamente la relación que existe de las matemáticas a la ingeniería agrícola, en este caso la ingeniería agrónoma. Pues bien, en la ingeniería agroforestal también se relacionan las matemáticas. Podríamos decir que podremos en las matemáticas calcular área de un dicho terreno. En el caso de árboles podríamos calcular altura basado en diferentes métodos, como algunos ejemplos puede ser en semejanza de triángulos y pues también calcular perímetro. Estos son operaciones básicas de los que podemos utilizar dentro de la ingeniería agroforestal. Por lo tanto, más allá de esto, del contexto, también se puede utilizar, por ejemplo, en un sistema agroforestal, qué tanto de fertilizante puedes utilizar a plantas o a un porcentaje de plantas. Nos enseña a utilizar también el porcentaje, qué tanto de porcentaje podemos medir, por ejemplo, en alguna enfermedad o más bien en una plaga de alguna planta o de algunos árboles, o hablando así de una milpa. Podemos calcular el porcentaje de rendimiento, el porcentaje de inversión, el porcentaje de
cosecha. Entonces todo eso nos implica en un sistema agroforestal. Basado en dasometría, también podemos ver y calcular diferentes cosas, por decirlo así. Primeramente, por ejemplo, calcular la altura de un árbol. Como les decía, basado en semejanza de triángulos, se puede encontrar una fórmula. Se puede calcular el diámetro, el radio, la circunferencia. Pero como acabamos de ver, hay un cierto margen de error. Puede ser errores de mediciones, error al momento de calcular, error al momento de poder sacar alguna medida. Cuando no tomamos la medida bien, o cuando en este caso suponemos que está bien, pero hay un cierto margen de error, esto nos viene afectando ya después cuando podemos sacar un porcentaje, por ejemplo, de qué tanto de árboles jóvenes hay o qué tanto de árboles adultos hay en una cierta área de algún terreno. Por lo tanto, esto nos lleva a un error superior cuando ya hablamos de hectáreas. O si tomamos una medida menor o un cierto número de medidas menor a de lo que podemos calcular. Por ejemplo, si tenemos 100 árboles, de 100 árboles, ¿cuántos jóvenes hay? ¿Cuántos adultos hay? Entonces podríamos tener un error ahí al no medir, por ejemplo, la mayoría de árboles. No podríamos calcular ciertamente qué tanto de árboles adultos y jóvenes tenemos. Pues esto es de lo que trata más o menos la ingeniería agroforestal y de lo que hemos venido aprendiendo en el transcurso del ciclo. Aprendiendo a calcular área, perímetro, volumen, circunferencia, etcétera. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Es una actividad de reporte del ciclo, del final del ciclo, al licenciado Wakash y su servidor Ezequiel López Villarreal, primer ciclo. Nos vemos hasta la próxima.